Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera y como quiera que se encuentren. Este es el Coraje de la Verdad y hoy tenemos una gran invitada, Lisette Mejorada, una joven originaria de Puebla que está compitiendo por una diputación local, un distrito, el 17 de Puebla. Tiene un currículum súper extenso. Solo les digo que es una mujer muy inteligente, muy preparada, especializada en movilidad, en género y una amante plena de la filosofía y la literatura. Así que, pues bienvenida Liz, ¿cómo va la campaña? Cuéntanos. Hola Andrés, pues la verdad es que va muy bien. Hemos estado teniendo pues diferentes recorridos por todo el distrito y pues bueno, la verdad es que ha sido toda una experiencia. Yo creo que sí, mi vida ha cambiado en el último mes, pero la verdad es que estoy muy contenta, estoy muy feliz de pues tratar de impulsar nuestra agenda desde el legislativo. Yo como activista he llevado varias veces algunas iniciativas, sobre todo en temas de movilidad, y pues hoy estoy muy contenta de que se pueda hacer realidad el llevarla en primera persona. Y pues bueno, desgraciadamente las y los legisladores, cuando no pertenecen a ningún movimiento, cuando no tienen ninguna agenda, es muy difícil que defiendan el tema y que lo abracen, y sobre todo hasta que lo entiendan, ¿no? Porque no es lo mismo que les pasen una iniciativa y que lo tengan que defender de un día para otro, a cuando ya tomaste cursos, diplomados, redactaste tú la iniciativa, tienes como un trabajo previo. Eso va cambiando. No, bueno, deja eso. Hay candidatos a diputados locales que ofrecen pavimentar las calles, ¿no? O sea, completamente fuera de lugar Sí, la, sí, la... esa es una de las cosas a las que más nos estamos enfrentando. Sí, eso es de lo que más nos estamos enfrentando, porque pues la gente sí te pregunta, oye, pues ¿qué me vas a dar? Mira mi calle, cómo está, no sé qué. Y la verdad es que sí me siento como en una parte de estar haciendo pedagogía, pedagogía política, porque sí las brigadas le están explicando a la gente cuáles son las funciones que tiene una legisladora, cuáles son los límites, y pues sobre todo literalmente, pues sí, o sea, hacer que la gente no se, pues no la sigan engañando, porque sobre todo pues la están engañando. Entonces, pues la verdad es que hemos hecho un muy buen trabajo, y a mí me alegra el decir que justamente pues no hemos engañado a las personas, ¿no? Oye, me interesa mucho tu propuesta de ley de movilidad. ¿Qué es lo que estás proponiendo para Puebla, para la ciudad, para el estado? Claro, pues lo que actualmente existe en el estado de Puebla es una ley de transporte civil que ya está muy anticuada. Prácticamente solo regula la relación económica entre el estado y los concesionarios. Casi no se habla, por ejemplo, de los conductores del transporte público, menos de los usuarios. Está totalmente limitada a una movilidad motorizada. Y entonces, pues bueno, a nivel nacional, desde diferentes grupos, pues estuvimos impulsando la Ley General de Seguridad Vial, que como es una nueva ley, pues obliga a los estados a que puedan legislar la propia, ¿no? Hay algunos lugares como Ciudad de México que tienen una ley de movilidad, y pues bueno, en Puebla desde hace un par de años queremos impulsarla. Se hizo una redacción, se llevó con los y las diputadas, pero pues desgraciadamente no pasó. ¿Cuál es pues el principal objetivo de una ley? Es que se pueda dar como un ordenamiento jurídico a todo el tema del transporte. Y el segundo objetivo es reconocer todas las formas de movilidad pues en la propia ley, ¿no? O sea, no solamente hablar del transporte público, sino también hablar del uso de la bicicleta, del que caminar es una manera de movernos y representa la segunda forma de movilidad más usada en Puebla. Y pues bueno, tiene que ver con darle orden, porque necesitamos muchísimo orden en el tema de transporte público, pero también tiene que ver con otros temas, ¿no? Como justamente la prevención de siniestros viales. Necesitamos tener normativas que se legislen pues a nivel estatal. Por ejemplo, Puebla es el único municipio que tiene una normativa de diseño de imagen urbana para la ciudad.
pero los demás municipios pues no la tienen. Entonces, la construcción de las calles, la construcción de las banquetas, del espacio público, queda a buena voluntad tanto del gobierno municipal en turno o del empresario que a lo mejor esté financiando o de los vecinos, porque en este país las banquetas las hicieron los vecinos, no las hizo el Estado. Entonces, cuando tenemos una regla clara de cuánto debe de medir una banqueta, la gente ahorita odia los árboles porque botan la banqueta, pero pues justamente por eso necesitamos sembrarlos bien, plantar especies endémicas, tener una paleta vegetal, ese tipo de cosas que son a lo mejor muy técnicas. Desde el legislativo se puede hacer una norma para que todos los municipios pues tengan la obligatoriedad de tener este tipo de normas y pues bueno, eso nos garantiza evitarnos muchos problemas, porque los problemas que tenemos actualmente en la ciudad pues es el crecimiento desordenado. Entonces necesitamos darle orden desde el Poder Legislativo. Fíjate que me encantó tu propuesta, tuve la oportunidad de verte en el Consejo de Participación Ciudadana y pues me parece que conoces mucho el tema y que podrías implementarlo. En ese sentido, pues dudo que haya otras personas también preparadas como tú, espero las haya en la próxima legislatura de Puebla. Pero para ir un poco más a fondo, veo en tu timeline de Twitter que tienes también una propuesta. No la encuentro, pero ley de bicis es como una arista más que se va a especializar aquí en movilidad. ¿Qué nos cuentas? Porque pues en muchos lugares del país algunas ciudades han implementado o han querido fomentar el uso de la bici y pues simplemente ponen 20 bicis ahí y ya. Supongo que así no se hace, ¿verdad? ¿Tú qué estás proponiendo con esta ley de bicis? O de movilidad en bicicleta, Pues ¿no? sí, justamente parte igual de la misma ley de movilidad, pero por ejemplo, uno de los mayores problemas que siempre identificamos prácticamente como sociedad civil es el reparto modal, es decir, la manera en la cual se está moviendo la población por la ciudad. Por ejemplo, en Puebla, el transporte público representa el 40% de los viajes, es decir, 4 de cada 10 viajes pues se hacen en transporte público. 3 de cada 10 viajes se hacen caminando, ¿no? Y digamos, 1 de cada 10 viajes se hacen en bicicleta, lo cual si lo sumamos todo nos da una cifra de que el 80% de los viajes en la ciudad son en transporte público, después caminando y al último en bicicleta. Y solamente el transporte motorizado privado, como los automóviles, representa el 20% de la población. Cuando nos vamos a ver los presupuestos, y la cifra que tengo es del presupuesto federal, pero pues bueno, obviamente el presupuesto federal impacta en todos los estados de la misma manera, es que a nivel México también la mayor parte de la población pues se mueve en transporte público, caminando y en bicicleta, pero de toda la bolsa de dinero destinada a la infraestructura vial, prácticamente el 98% se está destinando a incentivar el uso del automóvil y solo 2% se utiliza para transporte público, banquetas, pues todo el tema de caminabilidad y bicicletas. Entonces, vemos cómo pues ese 98% del presupuesto no está correspondiendo al 80% de la población, ¿no? Sino que al 80% de la población solo le estamos dando el 2%. Eso es algo muy, muy grave y justamente no se trata solamente de pues poner bicis porque sí, sino tiene que ver con hacer una normativa como la que estaba hablando hace un momento, pero también tiene que ver con que se etiquete obligatoriamente que el presupuesto, por ejemplo, de los municipios, no sé, a lo mejor el 25% pues esté destinado a espacio público o incentivar el uso de la bicicleta o de la movilidad no motorizada. Cuando ya lo etiquetas, pues ya es una obligatoriedad en el municipio impulsarlo. Entonces, creo que
eso es muy importante porque necesitamos mucha infraestructura para que precisamente se garantice pues la seguridad vial y desde el Congreso se puede hacer ese ajuste presupuestario en lo local. Obviamente que en lo federal, pues eso le corresponde a la Cámara de Diputados y ahí sí espero que alguien lo proponga. Sí, oye, y acá también vi en tu Twitter que tienes alguna propuesta para la protección de los derechos laborales de los repartidores de plataformas. También ese es un tema que está muy candente en el país. En esta legislatura, en febrero, marzo, hubo algunas propuestas en la Cámara de Diputados que no pasaron. La última me parece del diputado Isaías González, que bueno, ya hasta quería sindicalizar a los repartidores de bici, ¿no? Este viejo líder de la CROC, ¿no? Vio por ahí otra fuente de ingreso. ¿Tú qué propondrías con relación a estas plataformas digitales, no solo en repartidores, sino pues en los vehículos, los Uber, los Didi? ¿Tienes alguna propuesta o no es tan relevante? No, claro que sí es relevante. Es justamente una de las propuestas que tenemos en el eje de trabajo. Actualmente con la pandemia, pues muchos restaurantes, muchos negocios han podido sobrevivir gracias a las entregas a domicilio. Y pues quienes hacen esas entregas, pues son los bicirepartidores o también son los repartidores en las motocicletas. Entonces, pues esto representa un serio tema cuando en la pandemia tenemos muchos siniestros viales, atropellan a los compañeros repartidores y empresas muy grandes como Uber, por ejemplo, pues se deslindan, ¿no? Dejan sin protección a las personas y pues bueno, eso me parece desde luego algo súper lamentable. Creo que necesitamos el que a nivel federal se reforme la ley de trabajo y que sea un tema, porque la ley de trabajo solamente existe en el orden federal, lo local no tenemos una ley laboral. Entonces ahí tendríamos que tener una reforma en el ámbito federal. Pero en lo local, lo que yo quiero proponer, pues, y creo que es lo mínimo, me encantaría poder tener el alcance para hacer algo más, pero lo mínimo es hacer un fondo para siniestros viales, para que justamente cuando exista pues algún tipo de altercado, cuando exista algún siniestro con los repartidores, con las personas que también son usuarias de la bicicleta y también inclusive con los propios peatones, pues pueda existir un fondo estatal al que puedan acceder justamente pues las personas que desgraciadamente pierden la vida o que sufren alguna lesión. Y creo que eso es lo mínimo que se puede hacer. Entonces, en la ley Mano, pues también estamos proponiendo este fondo para las víctimas de siniestros viales. Y también creo que es un tema de justicia social, porque yo veo también luego muchas propuestas de casi que el Estado me pague si mi coche se dañó por el bache, ¿no? O que el Estado me pague si mi coche se dañó por la calle de la terracería, ¿no? Y toda la política pública pues ya quiere ir girando en torno a las máquinas, en torno pues a la política del concreto, y yo creo que quien necesita un fondo pues son las personas que son víctimas de este modelo de ciudad que ya es un fracaso y que hoy nos está costando mucho dinero revertirlo y sobre todo más allá del dinero, muchas vidas. Yo creo que pues nadie tiene por qué morir en la calle, entonces desde el legislativo a mí me encantaría el poder luchar con todas mis fuerzas y todas mis ganas para impulsar la ley de movilidad y que justamente con este fondo pues lo mínimo que le pueda pasar a las familias sea que puedan acceder a una especie de seguro, porque creo que eso es justicia social, porque creo que las personas que se mueven en bicicleta ahorita con la pandemia pues prácticamente son quienes están garantizando que exista una activación económica y creo que pues sus derechos deben de ser garantizados. Ahí me parece que se tiene también que reformar la ley de transportes, en el caso de Uber, Cabify y demás, pero ahí tiene que ver justamente con otro tema, por ejemplo, el de violencia de género,
cuando fue el feminicidio de Mara, de la alumna de la UPAEP, ahora sí que pues bueno, siempre tiene que pasar una desgracia para que el Congreso haga algo. Entonces, cuando fue el feminicidio y que ocurrió prácticamente cuando ella abordó un Cabify desde Cholula hasta su casa, el Congreso reformó la ley de transportes y vialidad, y el transporte ejecutivo es prácticamente la categoría en donde entran todos los transportes, digamos, de aplicación, como, y también inclusive los que no son de aplicación, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde entra Uber, Cabify, ADO también tiene automóviles, todas las empresas como privadas de transporte es transporte ejecutivo. Entonces reformaron prácticamente la ley de transportes y de vialidad para obligar a todos los concesionarios y a estas empresas a que tuvieran capacitaciones en perspectiva de género, todos sus conductores, ¿no? Para justamente poder contrarrestar todo el tema de la violencia. Sin embargo, pues no, esas capacitaciones no son obligatorias, no hay una garantía, no hay una buena observación de cuántas personas, digamos que conductoras del transporte ejecutivo están recibiendo esa capacitación, y bueno, eso qué tanto puede validar o contrarrestar que sufran violencia de género las compañeras. Entonces, es un largo tema, pero sí vamos a analizar qué se puede ver para pues reformar cómo funcionan estas aplicaciones en el Estado. No, bueno, pues sí, y tocaste otro tema con el que quisiera cerrar y me parece muy interesante. Tú eres una estudiosa de la filosofía, de la literatura, de género y bueno, ahora compites por una diputación. Sin embargo, quisiera preguntarte cómo puedes conciliar si hay algún grupo que el presidente López, líder moral de Morena, no entiende, es a las feministas. ¿No? Nos queda muy claro que no las entiende, no las comprende, les dice conservadoras, cuestiones que están fuera de toda área. ¿Cómo concilias competir por Morena cuando fue creada y liderada como feminista, pues por una persona que no tiene la menor idea sobre qué es el feminismo en el siglo XXI? ¿No te genera ahí algo en tu fuero interno como estudiosa y mujer? Pues la verdad es que no, porque ningún partido tiene idea de lo que es el feminismo. Ningún partido, pues, es, por ejemplo, liderado por una mujer feminista. Yo creo que ya también no estamos en el 1700 para hacer un partido de mujeres, ¿no? Sí le tenemos que apostar a un partido en donde estén todas las personas. Yo respeto mucho a las compañeras que no quieran entrar en espacios mixtos, porque claro que dialogar con los hombres, pues con algunos hombres es muy difícil, ¿no? Y sobre todo en la política, en donde hay tanto ego. Entonces, pues para mí no representó un gran problema ideológico, porque yo estoy en muchos espacios con compañeros y porque absolutamente todos los hombres pues se tienen que revisar sus violencias. Entonces, con Morena comulgo en el sentido de que es un partido de izquierda, en el sentido que es también un partido en donde hay grupos feministas consolidados y también grupos feministas que salen a decir algo. Durante muchos años, por ejemplo, en el PRI, aunque tenían algunas mujeres muy, muy valiosas, la verdad es que los temas de violencia que hoy se están destapando y que hoy, inclusive el solo hecho de que haya una discusión interna en el partido, que salgan 100 mujeres, digamos que diputadas, senadoras de Morena, a decir que no quieren que X o Y persona sea candidato. Eso es algo que yo nunca había visto en ningún partido político. Entonces, ese diálogo, esa disidencia para mí, pues es muy, muy importante. Y por el otro lado, bueno, ahí sí va a ser una crítica. Yo sí algo he pensado es que a las mujeres no nos tienen que utilizar pues justamente para, ¿cómo decirlo? Pues para alcanzar los votos de cuota para poder mantener los registros. Y desgraciadamente a muchas de mis compañeras las invitan a partidos chiquitos que no tienen agenda, que no tienen propuestas serias,
que pues solamente los utilizan los hombres, quienes los dirigen, para que pues puedan tener dinero, ¿no? Por parte de manejar un partido político, y al fin y al cabo ellas son candidatas, meten de su propio dinero y nunca van a ganar porque su partido pues no es competente. Entonces yo algo que sí tenía como muy carburado es que yo nunca me iba a postular para que me utilizaran, ¿no? Y por un puesto que pues justamente era inalcanzable. Entonces, en ese sentido, insisto, para mí no representó un gran problema. Creo que a Morena, y no solo a Morena, a todos los partidos les hace falta reflexionar muchísimo más en torno a la violencia de género, pero creo que también con la introducción de personas como su servidora, pues se puede despertar un diálogo más interesante. Y a mí también lo que me queda claro es que el tema de género y el tema de feminismo va. O sea, eso ya no se puede parar. Ahorita pueden hacer berrinches, se pueden enojar, pero va. O sea, ya es algo que no se debe de parar, y creo que algo que es indispensable es que las mujeres no soltemos estos espacios de toma de decisión, no renunciemos a la posibilidad de ser diputadas, de ser senadoras, por todas las incongruencias que muchas veces existen en el partido. Quienes se tienen que ir son los machos, no nosotras. Estupendo, gracias Liz. Pues algo más que quieras añadir, algo con un último mensaje para convencer a los que todavía tienen alguna duda. Claro, pues justamente yo sé que hay como muchos temas en torno a los partidos, en torno al partido. Yo les invitaría a que conozcan mi perfil, a que puedan ver prácticamente pues mi trayectoria. Yo creo que cuando vienes de una causa es muy difícil que la traiciones, porque pues justamente a mí me queda claro que es un tema de vida o muerte, porque he perdido a personas en la vía pública, porque he también acompañado a víctimas de feminicidio. Entonces, valoren las propuestas. A mí me toca un distrito difícil porque me toca competir contra una persona que trae un discurso de odio muy ilustrado, también una persona que pues está en contra de los derechos de las mujeres. Entonces, literalmente es mi némesis, así que les invitaría pues justamente a valorar los perfiles y también a sumarse, ¿no? Porque algo que siempre digo, pues es que está muy padre las redes sociales, pero la agenda se avanza en la calle. Y si algo hemos estado haciendo en esta campaña, pues es caminar las calles como no tienen idea, y pues muchas cosas cada día las refuerzo más. Hoy, como muy de la mano de la pregunta anterior, a mí no me parece algo descabellado lo que estoy haciendo o incongruente, porque estoy llevando mi agenda, porque me estoy dando cuenta de que merecemos las personas comunes estar en el Congreso, y también porque cada día me convenzco más de que vale la pena y vale la vida y vale todo el esfuerzo que estamos dando. Entonces, chequen nuestras redes sociales, pueden entrar a lismejorada.mx. Y finalmente, de llegar al Congreso este 6 de junio, gracias al apoyo de las personas, me convertiría en la diputada más joven en la historia de Puebla mujer. Y pues eso también me honra mucho, pero pues otra vez necesitamos activar las redes ciudadanas, ver quién vive en el distrito y pues decirles que se sumen a este espacio que no es mío, sino es que es de toda la gente. Muchas gracias, Andrés. Estupendo, la mejor de las suertes, Liz. Un placer platicar con alguien que sabe qué está haciendo, con alguien que tiene agenda y con alguien que tiene esa claridad en el lenguaje. Te deseo el mejor de los éxitos. Creo que ya ganaste con esta posibilidad, pero esperemos que ahora Puebla gane. Un abrazo y lo mejor. Muchísimas gracias, Andrés, que estés muy bien. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes seguir y escuchar las veces que quieras a El Coraje de la Verdad en Facebook, en YouTube, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor Podcast y el podcast que se te dé la gana. Ahí estará El Coraje de la Verdad.